Nuestro buen Padre Celestial, en esta ocasión, invitamos tu divina presencia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos a entenderla, comprenderla y ayúdanos a vivirla. Permite que cada persona que escuche este sermón pueda entenderlo y pueda tomar una decisión de caminar en tus caminos. En nuestro nombre Jesús. Amén. Apreciados hermanos, es para nosotros un gozo estar nuevamente aquí desde las facilidades de UPA Visión en Kentucky con un nuevo tema. Estamos tratando de tener un tema semanal que sea de edificación para el pueblo de Dios. En esta ocasión tenemos un sermón que hemos titulado Rompiendo la demora de la segunda venida. Uno de los problemas que nosotros estamos teniendo es que nosotros no hemos entendido que estamos en una demora. Y quisiera tratar con ustedes este tema de la demora. Hay un sermón en la página de UPAVisión bien largo, dura, tiene parte 1 que dura 1 hora y tiene parte 2 que dura 45 minutos. Donde si usted no ha visto ese tema, yo le sugiero que lo vea, porque hay mucha información en ese sermón que no voy a presentar en este. Sin embargo, quiero presentar esto porque hay una necesidad. La iglesia tiene necesidad de entender que se produjo una demora en el año de 1849 se produjo una demora y esa demora fue confirmada en 1882, 1888, 1892, 1903 y en varias ocasiones la señora White ha confirmado que nosotros estamos en una demora. Ahora, debe entender, cada adventista del séptimo día debe entender que si hay una demora, eso significa, y lo vamos a ver en este tema, vamos a estudiarlo, significa que el día y la hora de Jesús venir ya se pasó. Así vamos a estudiar eso, hermano. Es doloroso para muchas personas, no entienden que lamentablemente el día y la hora se pasó. Voy a explicar qué es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, cada vez que los discípulos venían donde Jesús a preguntarle cuándo Jesús iba a regresar, Jesús siempre le respondía de la misma manera. Jesús le decía, quien sabe el día y la hora es el Padre. El Padre se ha reservado el día y la hora en que yo he de regresar. Ok. Ocurre, y vamos a estudiar este tema, que cuando llegó el día y la hora en el cual Jesús tenía que regresar, el Padre le dijo a Jesús que regresara. Jesús miró hacia la tierra, vio que el pueblo remanente no estaba listo y a consecuencia Jesús levantó sus 2 brazos al cielo y dijo, Padre, Padre, mi sangre, mi sangre. Y el Padre entonces mandó a 2 ángeles, a un ángel veloz, que bajara aquí a la tierra meneando algo en la mano y que le diga a los 4 ángeles que ya se le había dado órdenes de que soltaran los vientos, de que no soltaran los vientos. Y de ahí en adelante nosotros entramos en una demora. Otra cosa que vamos a ver, hermano, es que el sellamiento de los 144,000 también separó el sellamiento. Y vamos a verlo en esta ocasión. Separó el sellamiento. Y eso es muy importante. Hay una
Nosotros estamos en un serio problema y nosotros no hemos comprendido ese problema. Y en este sermón vamos a estudiar este tema que es muy importante, porque el problema que nosotros estamos teniendo, que hay muchas personas muy emocionadas dentro de nosotros, como he dicho en otros sermones, que quieren decirle, y yo quisiera, apreciado hermano, yo quisiera que Jesús venga esta noche a la medianoche, pero tengo que tener los pies sobre la tierra y entender que hay una demora. Jesús no puede venir esta noche a la medianoche porque hay una demora. Y lo que causó la demora, y quiero repetir eso, lo que causó la demora todavía existe. El problema no se ha resuelto. Todavía la causa de la demora está ahí. Y hasta que no se resuelva la causa de la demora continuará. Y lo vamos a ver que la señora White lo dice. Ella dice claramente que lamentablemente vamos a tener que pasar en este planeta muchos años más. Y yo quisiera, hermanos, que pongan atención a este estudio, porque nosotros necesitamos romper la demora. Ese es el título del sermón que estamos teniendo, rompiendo la demora. La primera cita que quiero leer de la señora White dice así: si el pueblo de Dios se hubiese mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Apreciado hermano, claramente en esta cita que acabamos de leer, claramente la señora White dice que si nosotros nos hubiésemos mantenido una relación viviente con Dios, hoy estuviéramos en la Canaán celestial. Hoy. Y eso lo dijo ella en 1903. Vamos a la cita nuevamente para que se vea la fecha de esta cita. Está en el boletín de la Asociación General del 30 de marzo de 1903. 1903. Así que imagínense, hermano, ya en 1903, ya nosotros, ya dije al principio del sermón, la demora comenzó en el año de 1849. Pero todavía en 1903 la demora seguía en pie. En pie. Dice claramente la cita que si nosotros no hubiésemos mantenido una relación viviente con Él, obedeciendo sus órdenes, sus palabras, estaríamos hoy, en 1903, dijo ella, estaríamos en 1903 en la Canaán celestial. Ahora, ¿por qué no estamos todavía en la Canaán celestial? Si esto ocurrió, o si esta cita viene de 1903, entonces, apreciado hermano, en el 2003, hace 100 años de eso. Y no sabemos cuántos años más van a pasar, porque nosotros no hemos resuelto el problema de la demora. El problema de la demora. Note la siguiente cita que voy a traer. A causa de que el pueblo de Dios es desobediente, desagradecido y no santificado, como lo fuera el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado para que todos puedan oír el mensaje de misericordia proclamado en alta voz. La obra del Señor ha sido estorbada. El tiempo del sellamiento ha sido demorado. ¿Nota, hermano? Claramente dice que el tiempo del sellamiento ha sido demorado. Hay una demora en el sellamiento. Y estas son noticias tristes. Esas son noticias tristes. Porque esto de que el sellamiento se ha demorado, volvamos a la cita para que noten el año, fue en el año de 1897 que la señora White dijo que el sellamiento había sido demorado. Así que, hermanos, nosotros como adventistas, nosotros necesitamos poner los pies sobre la tierra y entender cuál es la causa por la cual Jesús todavía no ha venido. Y si nosotros no resolvemos ese problema, todavía seguiremos en este planeta muchos años más, como va a decir la señora White en un momento.
Voy ahora a la tercera cita que quiero presentar. Y esta es la historia que le conté al principio. Le dije que el día y la hora llegó. Llegó el día y la hora, el Padre le dijo a Jesús que bajara, y Jesús miró hacia la tierra, vio que nosotros no estábamos preparados, y de ahí adelante comenzó la demora. Volvemos a la cita. Dice, al principiar el santo sábado, y note la fecha, 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. El sábado por la tarde enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oraciones para recobrar la salud. Todos nos unimos en súplica al médico que nunca perdió un caso, y mientras el poder curativo bajaba a sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Esta fue la visión que ella tuvo. El Espíritu Santo descendió sobre ella y ella entró en visión. Y esto fue lo que ella vio. Dice ella, vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salió una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Note lo que ella continúa diciendo en la siguiente pantalla. Dice ella, sigue diciendo la misma cita, después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz, retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus frentes. La cita continúa en el siguiente slide. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Antes de continuar leyendo, quiero decirle, la señora White tuvo esta visión, pero ella no la entendió. Como no la entendió, entonces le hizo la pregunta al ángel. Ahora el ángel va a explicar lo que ella vio. Y quiero que pongan mucha atención a la explicación que el ángel le dio. Volvamos a la cita. Dice, pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Y escuche bien, hermano, que sigue diciendo, le sigue explicando el ángel a la señora White. Le sigue diciendo el ángel, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús, siguiente cita, vieron al pueblo remanente todavía sin sellar y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decirle a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Nota, hermano, ahí termina. La cita está en Primeros Escritos, página 37 y página 38, de esa historia interesante. Quiero, hermanos, que noten
quiero enfatizar un poquito esta cita. Cuando el Padre mandó la orden de que soltaran los vientos, Jesús miró hacia la tierra y vio que el pueblo remanente no estaba listo, no estaba sellado. El pueblo no estaba listo, no estaba sellado. Entonces Jesús tuvo que levantar los brazos y decirle al Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y entonces envió un ángel para decirle a los que retienen los cuatro vientos que los retengan. Nota, hermanos, que esta cita fue en el año de 1849, el día 5 de enero de 1849. Que desde esa época, apreciado hermano, nosotros estamos en una triste demora, El día y la hora de Jesús venir llegó, y cuando el Padre mandó a los ángeles a soltar los vientos, Jesús miró y vio que el pueblo adventista el séptimo día no estaba listo, no estaba preparado, no había sido sellado. Y vamos a ver más adelante que la señora White dice que el sellamiento se paró. Si en 1849 el pueblo no estaba sellado, en el 2018 en el cual nosotros estamos, ese sellamiento está parado. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir leyendo aquí la siguiente pantalla. Dice aquí, si el pueblo de Dios le hubiera creído, y quiero enfatizar esa palabra, uno de los problemas que nosotros tenemos es que no creemos en la señora White. Sigo leyendo. Si el pueblo de Dios hubiese creído y obedecido su palabra, si hubiese obedecido sus mandamientos, el ángel no habría volado por el cielo llevando este mensaje para los 4 ángeles que debían soltar los vientos para que soplasen sobre la tierra. Así que, hermanos, notan, a causa de que el pueblo no cree, el pueblo no obedece. Ese es el problema. El pueblo no cree, el pueblo no obedece. Ese es el problema. Y nosotros estamos, apreciado adventista del séptimo día, nosotros estamos en una triste demora. Vamos a seguir leyendo la siguiente slide, diapositiva. Dice, a causa de que el pueblo es desobediente, note la palabra, a causa de que el pueblo es desagradecido, a causa del que el pueblo es no santificado, como lo fuera el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado para que todos puedan oír el último mensaje de misericordia proclamado en alta voz. La obra del Señor ha sido estorbada, y escuche bien, hermano, lo que sigue diciendo, el tiempo del sellamiento ha sido demorado. Ha sido demorado, hermano. El sellamiento ha sido demorado. ¿Qué quiere decir que el sellamiento ha sido demorado, hermano? El sellamiento ha sido parado. El sellamiento se ha parado. Y eso comenzó, hermano, muchos años atrás. Pero note, volvamos a la cita, que la señora White lo declara en el año de 1897. En esa época, la señora White dice claramente que el sellamiento ha sido demorado. El sellamiento ha sido demorado en 1847. Es una pena, hermano, de que nosotros los adventistas no hayamos entendido esto. Hay una demora. Y si usted va al aeropuerto a buscar un amigo y cuando usted llega, usted nota que ese avión tiene un delay, tiene una demora, eso significa que llegó la hora de que ese avión llegara y ese avión no llegó. O, dicho tal vez en otra palabra, el avión no va a llegar en la hora que se dijo que iba a llegar. El avión no va a llegar en la hora que se dijo que iba a llegar. Y Jesús no vino a la hora que el Padre dijo que Jesús iba a venir. Porque cuando el Padre comenzó a soltar los vientos,
Jesús miró hacia la tierra y vio que su pueblo no estaba preparado. Su pueblo no estaba preparado. Eso es lo más lamentable del caso. Ahora, necesitamos seguir estudiando esto porque déjeme ver, la siguiente cita fue en el año de 1868. Note lo que dice la señora White en 1888. Dice ella, la larga noche de tinieblas es penosa. Note la palabra, la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Y yo quiero enfatizar eso. Note, hermano, note que la demora comenzó en el año de 1849 y en el año de 1868, lo cual son 19 años. Para la señora White, 19 años es una larga demora. En el 1868, ella dijo, el deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Y habían pasado solo 19 años, hermano. Pero 19 años para ellos eran largas. Ahora, desde 1849 al 2018, son alrededor de 170 años. Y nosotros no estamos alarmados. 19 años eran muchos años para la señora White. 170 años a nosotros nos tienen sin cuidado, porque ni siquiera sabemos eso. Ni siquiera sabemos que nosotros estamos viviendo una demora. Ni siquiera sabemos que estamos viviendo una demora. Ahora, note la siguiente cita. Vamos a seguir. Note lo que dice ella. Dice ella, durante 40 años, la incredulidad, número 1, número 2, la murmuración, y número 3, la rebelión. Repito eso, incredulidad, murmuración y rebelión, impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y dice la sierva del Señor, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los mismos pecados, la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Y sigue ella diciendo, en ninguno de los dos casos, en el caso del Israel antiguo y el Israel moderno, en ninguno de los dos casos fallaron las promesas de Dios. Dios no ha fallado su promesa. La incredulidad, note hermano nuevamente la lista, la mundanalidad que se ha infiltrado en la iglesia, la falta de consagración, queriendo decir falta de dedicación a las cosas de Dios, y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios, nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Yo quiero enfatizar eso. Hermano. Quiero volver a esa cita. Quiero que note la incredulidad, principalmente en los escritos de la señora White, la mundanalidad que ha penetrado en las iglesias, la falta de consagración o dedicación a las cosas de Dios y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Y esta cita la dijo ella en 1883, ¿ok? 1883 dijo la señora White esto. Así que imagínense, hermano, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. Lo que más hay entre nosotros adventistas es contienda. Hay demasiada pérdida de tiempo en discusiones doctrinales. Si hay una persona que no se pone de acuerdo
son los adventistas del séptimo día. Siempre están discutiendo doctrinas, como si hubiese salvación en la doctrina. Como si hubiese salvación en la doctrina. De hecho, hay muchos adventistas que piensan que las doctrinas salvan. Cuando Jesús venga, no te va a preguntar a ti qué tú creías. Ni siquiera te va a preguntar de qué religión tú eras. Jesús cuando venga te va a preguntar y te va a decir, ¿qué tú hiciste cuando Él estaba en la cárcel? ¿Qué tú hiciste cuando Él estaba enfermo? ¿Qué tú hiciste cuando Él tenía hambre? ¿Qué tú hiciste cuando Él no tenía ropa? Eso es lo que Él va a preguntar. La religión pura y sin mácula. Eso es lo que Él va a preguntar. Él no te va a preguntar si tú creías que cuando una persona muere se va al infierno o se queda durmiendo en el sepulcro. Él no te va a preguntar eso. Él no te va a preguntar nada, ninguna doctrina te va a preguntar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste con los talentos que Él te dio? Esa va a ser la pregunta que Él hará. ¿Por qué no discutimos eso mejor? En lugar de estar discutiendo interpretaciones falíes de Daniel y Apocalipsis. Batallando con la interpretación de Daniel y de Apocalipsis. El apreciado hermano nota que estas cuatro cosas, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y la contienda, nos han mantenido en este mundo. Y hasta que no resolvamos eso, seguiremos en este mundo. Seguiremos en este mundo. Déjame decirte algo, apreciado hermano. Si tú eres de los que cree que Jesús no ha venido porque nosotros no hemos terminado de predicar el Evangelio, si tú eres uno de ellos, déjame explicarte esto. El Evangelio nunca se va a terminar de predicar. Y ya te lo he contado con mi experiencia personal. Cuando era pastor, vinieron los ancianos de una iglesia que estaba en una comunidad pequeña, y vinieron y me dijeron, pastor, vamos a ir a toda la comunidad, vamos a visitarla casa por casa para darle el Evangelio. Y eso ocurrió en el año 1987. Y ellos lo hicieron así, ellos fueron casa por casa, no era una comunidad grande, y fueron casa por casa predicando el Evangelio. Y me dijeron, para quitarnos esa carga de arriba. Y cuando me dijeron para quitarnos esa carga de arriba, me quisieron decir, para ya no tener que predicarle a ellos, quitarnos ese trabajo. Ahora, note hermano, que ellos lo hicieron. Ellos fueron casa por casa, pero ellos confrontaron un problema. Cuando fueron a la casa a predicar, habían niños de meses, de 2 años, de 3 años, 5 años, 6 años, que no entendieron el Evangelio. Y ellos tuvieron que esperar unos 10 años para volver a la comunidad y predicarle a esos niños que ya tenían entendimiento y podían aceptar o rechazar el Evangelio. Así que en el 1997 volvieron a la comunidad a predicar el Evangelio, pero cuando volvieron encontraron la misma situación. Habían niños de brazos, habían niños pequeños que no entendían el Evangelio y ellos tuvieron que regresar 10 años después, en el 2007, y luego en el 2014, y nunca se va a terminar, hermano. Nunca se termina. La palabra de Dios dice en Juan 1:9 que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A este mundo no viene un ser humano a quien Jesús, de una manera o de otra, no se le manifieste. Jesús se le manifiesta a todo ser humano que viene a este mundo. Ahora, yo quiero que analicemos, vayamos aquí, porque este es el texto que ha confundido a tanta gente. Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que los hermanos no entienden de este versículo de Mateo 24:14, es que esta es una conversación privada que Jesús tuvo con los 12 discípulos en el Monte de las Olivas. Cuando llegaron ahí, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron que qué señal habría de la destrucción del templo, porque Jesús le había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra.
por eso ellos vinieron y le preguntaron a Jesús. Y Jesús le explicó sobre la destrucción de Jerusalén. Y entonces le dijo en eso que ellos tenían que predicar el evangelio en todo el mundo. Ahora yo quiero decirte lo siguiente. En el griego hay varias maneras de decir la palabra mundo. Por ejemplo, en la Biblia aparece la palabra tierra. Dice que un ángel alumbraría toda la tierra con su gloria. En Apocalipsis 18:1. Todo va a llenar toda la tierra con su gloria. Okay. Es una manera de decir el mundo entero. También otra manera de decir el mundo entero es con la palabra cosmos, que es la más popular en el Nuevo Testamento para referirse al mundo. ¿Okay? Y hay otras palabras, pero ocurre que la palabra aquí en Mateo 24:14 no es la palabra tierra, ni es la palabra cosmos. Y es una palabra muy interesante que los adventistas necesitan poder entender porque no la entienden. Es la palabra ecumene. Jesús le dijo a los discípulos, y será predicado este evangelio del reino en el ecumene entero. Ahora, ¿qué es el ecumene? En la época de Jesús, el ecumene era el imperio romano, o sea, el mundo conocido. Ellos dominaban el mundo y ese mundo conocido se le llamaba el ecumene. Ahora, el imperio romano no es lo único que se le ha llamado el ecumene. Los griegos también, cuando ellos tenían el poder, cuando ellos dominaban el mundo, ellos también llamaban a su reino, lo llamaban el ecumene. Entonces Jesús le está diciendo a ellos que ellos necesitan predicar el evangelio en todo el ecumene. Y se lo está diciendo a los discípulos. Y los discípulos cumplieron esto. Vamos a ver esto en la Biblia y lo vamos a ver en los escritos de la señora White también, de que los discípulos cumplieron la comisión que Jesús les dio. Lo primero que vamos a ver es Pablo. Vamos ahora aquí a Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 13, a la pantalla. Dice así, Pablo dice, si empero ustedes permanecen fundados y permanecen firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el evangelio que habéis oído, el cual... El evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Pablo está diciendo aquí en esta cita que en su época el evangelio se estaba siendo predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Los apóstoles predicaron el evangelio en todo el ecumene, como Jesús les dijo que de ellos debían hacer. Ahora, esto lo dice Pablo, pero también los incrédulos también admitían que el evangelio estaba siendo predicado en todo el mundo, en todo el ecumene, todo el mundo conocido. Vamos a verlo en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y el versículo 5 y 6. Dice aquí, pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia. Así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y de Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, enviaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban, esos que están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá. ¿Nota, hermano? Estos incrédulos acaban de decir aquí que esto que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Lo interesante es que la palabra mundo aquí, nuevamente, es la misma palabra que Jesús les dijo a los discípulos, que ellos tenían que llevar el evangelio a todo el ecumene. Aquí también es la palabra ecumene. Dice, esos que trastornan el ecumene entero ya han llegado acá. Ya han llegado acá. Los que trastornan el ecumene entero. Ahora, no una cita más les voy a presentar de la Biblia, y está también en el libro de los Hechos, también los incrédulos también admiten que el evangelio estaba siendo predicado en todo el mundo. Dice aquí,
porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el ecumene y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que esta gente también ellos admiten que el evangelio había llegado al mundo entero. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Ahora viene la pregunta. ¿Dice lo mismo la señora White? Sí, la señora White dice lo mismo y más claro. Más claro. Vamos ahora al libro de la señora White, Hechos de los Apóstoles, y ella dice lo siguiente. Note lo que dice ella. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo le dio. Cristo le dio. Yo le expliqué eso, hermano. O sea, yo le dije que eso fue una conversación privada de Jesús con los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos que ellos debían predicar el evangelio en todo el ecumene. Ellos tenían que predicar en todo el ecumene. Ahora aquí la señora White dice que ellos lo hicieron. Volvamos a la cita. Dice, los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo, al ecumene. El evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. ¿No, hermano? En una sola generación. En una sola generación, los discípulos llevaron el evangelio a toda nación, a toda criatura debajo del cielo, dice Pablo. Y los incrédulos lo admitían. Ellos decían esto que trastornan el ecumene entero, el mundo entero. Han trastornado el mundo entero en una sola generación. La señora White repite lo mismo. En el libro Ministerio y Curación, ella lo presenta también de una manera bien hermosa. Dice ella, la tarea de los discípulos, la que Jesús le asignó en el Monte de las Olivas, consistía en difundir el conocimiento del evangelio. Se les había encomendado la tarea de proclamar al ecumene entero, al mundo entero, las buenas nuevas que Cristo trajo a los hombres. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su época, de su tiempo. Y sigue ella diciendo, a toda nación debajo del cielo fue anunciado el evangelio en una sola generación. ¿Nota, hermano? En una sola generación el evangelio fue llevado al mundo entero. Así que, querido hermano, la razón por la cual Jesús no ha venido no es porque nosotros no hemos predicado el evangelio. Y con eso no quiero decir que no debemos predicar el evangelio. Ya te dije, el evangelio no se puede parar de predicar. Predicar es un estilo de vida. Nosotros tenemos que predicar, a diestra y a siniestra. Tenemos que predicar. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza, que nos han metido en la cabeza que un día vamos a terminar de predicar el evangelio. El evangelio nunca se va a terminar de predicar. Siempre van a nacer gente. Siempre va a haber a quien predicarle. Eso nunca se va a acabar. Así que Jesús no va a venir cuando nosotros terminemos. Ya los discípulos terminaron. Y en toda la época se ha terminado. Jesús nos dijo que el evangelio tenía que predicarse a cada persona que venga a este mundo. No dice así. El evangelio hay que llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cada nación, cada lengua, cada tribu, cada pueblo. A ellos. No a cada individuo, porque eso nosotros no lo podemos hacer. El único que puede hacer eso es Dios. Y Él lo hace. Porque Él dice en Juan 1:9 que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Muy bien, hermano. Así que la razón por la cual Jesús no ha venido, sácate de la cabeza que es porque nosotros no hemos predicado el evangelio. Ya la Biblia dice que se predicó, ya la señora White dice que se predicó y constantemente el evangelio está en todo el mundo. ¿Okay? Dios se ha encargado de eso, esa es función de Él. La función tuya y mía es predicar todos los días. Llevarla a cada corazón es función de Dios. Y esa es su función.
Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora, hermano, la razón por la cual Jesús no ha venido no es porque no hemos predicado el Evangelio, es porque nosotros hemos caído en una triste demora que nosotros necesitamos romper. Nosotros necesitamos romper esa demora. Note, vuelvo nuevamente aquí a la pantalla, el libro de Maranata, porque necesitamos romper la demora. Dice, pregunta a la señora White, ¿ha fallado la palabra del Señor? ¡Nunca! Y sigue ella diciendo, y pongan atención, hermano, lo que ella sigue diciendo, debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. ¿Escuchó bien, hermano, eso? Dice que las amenazas y las promesas de Dios son condicionales. Las promesas de Dios son condicionales. Él prometió regresar, pero eso tiene su condición. Es condicional. Y cuando ya se llegó el día y la hora de que Jesús debía venir, y el Padre mandó a soltar los vientos, Jesús miró para abajo y dijo, Padre, mi sangre, morí por ello. Levantó las manos al cielo, mi sangre, mi sangre. Y nosotros entramos en una triste demora. No estamos listos. ¿Está el pueblo listo? No, no está listo. ¿Está listo para una ley dominical? No, no está listo para el sellamiento. El sellamiento ha sido demorado. El sellamiento ha sido parado. ¿Cómo va a haber una ley dominical a la vuelta de la esquina si el sellamiento se paró? Se paró. Eso debiera traernos nosotros, a los adventistas del séptimo día, de rodilla ante Dios, confesar nuestros pecados. Confesar nuestro pecado. A causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra incredulidad, a causa de nuestra mundanalidad y a causa de nuestras contiendas, estamos en este mundo. Y yo no sé cuándo el sector recalcitrante de la iglesia va a parar las contiendas. Va a parar las contiendas. Debe haber amor entre nosotros, los unos a los otros. No contienda. Estar peleándose por doctrinas. Es increíble, es increíble. Oiga, hermano, lo que dice la siguiente diapositiva. Rompiendo la demora. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel. Y eso lo dijo ella en 1901. 1901, querido hermano. La señora White dijo que tal vez tengamos que permanecer aquí muchos años más. 1901, estamos en el 2018. ¿Cuántos años son? Son 117 años. ¿No es eso mucho? La señora White se quejó de 19 años y dijo una larga demora, 19 años. Ahora dice ella, tal vez tengamos que pasar aquí, en este mundo, muchos años más debido a la insubordinación. ¿Sabes tú, hermano, qué quiere decir la palabra insubordinación? Eso es un término militar. Es un término militar. Y quiere decir que cuando un jefe da una orden, el subalterno no obedece la orden. Eso se llama insubordinación. Y eso es lo que nosotros hemos cometido con Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a levantar puestos de avanzada, a levantar sanatorios, a levantar escuelas, a levantar un sinnúmero de cosas. Y nosotros lo que hemos dicho, no, eso de sanatorio, no, eso es muy simple. Nosotros lo que necesitamos son hospitales. Eso es muy simple de sanatorio. En 1903 nosotros cambiamos el sistema educativo que Dios nos dio, cogimos el sistema educativo del mundo, lo trajimos a la iglesia y lo bautizamos con el nombre de educación cristiana. Es educación mundana, pero nosotros lo bautizamos con educación cristiana. Y usted ve todas las prédicas hablando muy en favor de esa educación. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos volver a resucitar la escuela de Madison, porque las escuelas que debemos establecer en estos años finales del mensaje deben ser de una orden totalmente diferente de las que ya hemos establecido. Y todo recurso
debe estar disponible para levantar escuela de la Orden de Madison. Pero nosotros somos insubordinados. Nosotros no obedecemos las órdenes. Nosotros, el sector jactancioso de la iglesia, el sector conservador, es el sector más desobediente. Porque el sector liberal desconoce las cosas. Y más fácil se va a salvar por desconocimiento que aquel que conoce y no obedece. Conoce y no obedece. Ese está más en peligro que aquel que desconoce las cosas de Dios. Tal vez tengamos que pasar aquí muchos años más, como dijo la señora White en 1901, debido a nuestra insubordinación. Insubordinación quiere decir no obedecemos órdenes. Nosotros, adventistas, no obedecemos órdenes. No lo obedecemos. Y tal vez tendremos que pasar. Ya llevamos, la señora White lo dijo en 1901, llevamos 117 años, hermano. A menos que tú te pongas, como dicen algunos, te pongas las pilas. Vamos a seguir en este mundo de pecado, vamos a seguir. Y tú llevándote todos estos predicadores que te están diciendo que la ley dominical está a la vuelta de la esquina, manteniéndote a ti en la zozobra. Un sector, y quiero decir esto, hermano, tengo que decir esto. Hay un sector en la iglesia, es el sector más peligroso que tiene la iglesia, más doloroso. Es un sector que mantiene a la iglesia en zozobra, o mantiene a los miembros de la iglesia en zozobra, con noticias que se inventan ellos y la pasan como una realidad. Y los pobres hermanitos, principalmente los conservadores, y yo soy conservador, hermano, yo no estoy, de los conservadores hay como un 5% o un 4% que obedece, pero de los conservadores hay un alto número que lo que está es discutiendo, peleándose por doctrina, discutiendo, denunciando, criticando, murmurando. Y en eso se pasan el tiempo, ese sector. En lugar de ir de rodillas, aprender y ver y analizar por qué estamos en este mundo. ¿Por qué esto no se ha acabado todavía? ¿Por qué no se ha acabado todavía? No estamos listos, hermano. Este sector, quiero mencionar algunas cosas de este sector. Y lo que quiero mencionar es que este sector, o estas personas, vamos a decir, estas personas que mantienen a los feligreses emocionados, excitados, en zozobra, traen noticias que son falsas y no le piden disculpa al pueblo de Dios. Y yo te voy a mencionar algunas de esas noticias. Mira, número 1, te voy a mencionar, y no porque sea la más importante, sino porque es la que viene primero a mi cabeza. Alguien comenzó a mandar por correo electrónico y por WhatsApp y por Facebook y por todos los medios de comunicación que en septiembre del 2017, que se cumplían los 500 años de la Reforma, la Iglesia Católica iba a traer a todas las iglesias de la Reforma a su seno. Y que para septiembre de 1917 iban a haber 2 iglesias nada más, porque todas las iglesias se iban a unir con la Iglesia Católica. Y que solamente iban a quedar 2 iglesias, los católicos y los adventistas. Hermano, y quien se inventó ese cuento y lo diseminó, no ha pedido disculpa al pueblo de Dios. No ha pedido disculpa. Y ese sector constantemente, hermano, constantemente está diciendo, ¿cuántas veces no han dicho que ya la ley dominical se firmó? ¿Cuántas veces no me han dicho a mí, ya la ley dominical se firmó, solo falta ponerla en ejecución? Está archivada por ahí. Ya la tienen archivada. Ese sector nunca se ha arrepentido de mentirle al pueblo de Dios. Nunca. Recuerda, hermano, que creo que fue, no sé si el 2016, no recuerdo ahora, el 2017, en noviembre
20 de noviembre del 2016 o 2017, se acababa la misericordia del Papa. Y el 20 de noviembre del 2016-2017, el Papa iba a mandar a sus sacerdotes por todas partes a perseguir a los adventistas. Lo que se inventaron ese cuento de camino, no han pedido disculpa al pueblo de Dios. No han pedido disculpa. Y yo puedo pasar toda una hora diciéndote de estas historias que se inventan, que la dan a estas profecías que se inventan estos. La tiran a correr, engañan al pueblo de Dios y no piden disculpas. No piden disculpas. ¿Cuántos también no han estado profetizando de decalabro económico? Se va a caer la economía. Ellos piensan equivocadamente que la economía se va a caer y que eso va a hacer que se traiga una ley dominical. De hecho, hasta libros se han escrito de que la economía se va a caer y Estados Unidos va a ir de rodillas al Papa para que le perdone la deuda eterna, la deuda externa. La economía se ha caído muchas veces. Eso lo decían antes del 2008. Decían eso. Antes del 2008 decían que la economía se iba a caer y Estados Unidos iba a ir de rodillas donde el Papa para pedirle que le pagara la deuda. Llegó el 2008 y cuando llegó el decalabro económico, quien más se cayó en el decalabro económico del 2008 fue el Vaticano. Y estos adventistas se tragan esa información, no se la dan a los feligreses. Los feligreses notan que Estados Unidos no va de rodillas al papado. Y los feligreses no exigen una excusa a esos alarmistas que están interpretando erróneamente las Escrituras. La señora White dice claramente que lo que va a traer una ley dominical es la decadencia moral. La decadencia moral es lo que va a traer una ley dominical. No la decadencia económica. Son teorías. Son teorías. Y esa teoría la tiran estos predicadores. Como son predicadores famosos, el pobre ciego pueblo adventista del séptimo día lo cree. Y cuando falla la profecía, el sordo pueblo adventista del séptimo día no exige que se le pida excusa por habérsele mentido. Y eso es un problema serio que nosotros tenemos. Y como yo le dije, yo te puedo contar y contar y contar, porque desde niño estoy escuchando estas teorías de este sector de la iglesia, un sector peligroso, peligroso. Yo le digo, ténganle miedo a ese sector, porque lo van a mantener a ustedes constantemente en la zozobra, en el temor y en el miedo. Ese sector ha hecho que mucha gente se vaya al campo y fracase en el campo, porque le han dicho, ya la ley dominical está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos miles y miles, no conozco yo, se han ido al campo y viven en la miseria en el campo? No han podido. No han podido con el campo. Y todo porque la ley dominical está a la vuelta de la esquina. Hermano, el serio problema de nosotros adventistas no es asunto de ley dominical. El problema de nosotros, hermano, es que el sellamiento se paró. Hermano, la razón por la cual nosotros estamos en este mundo es por la insubordinación. Y vamos a tener, posiblemente, hermano, vamos a seguir aquí muchos años más, como dijo la señora White. Vamos a pasar muchos años más aquí a causa de nuestra insubordinación. Siguiente cita, hermano, vamos a continuar. Y aquí está, hermano, el problema de por qué Jesús no ha venido. Note, hermano, esta sí es la razón por la cual Jesús no ha venido. Esta cita, note lo que dice. Dice aquí la señora White, palabra de vida del gran maestro. Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo,
entonces vendrá a buscar a los suyos. Nota, hermano, que la razón por la cual Jesús no ha venido es porque en nosotros no se ha desarrollado el carácter de Cristo. La razón por la cual Jesús no ha podido venir es porque nosotros no hemos estado listos para su venida. No estamos listos para su venida. Y ha habido una demora y ha habido una paralización de la obra del sellador. Ha sido parada la obra del sellamiento. Por más de 100 años, esa obra ha sido paralizada. Y eso debiera ser la preocupación tuya y esa debiera ser la preocupación mía también. Hermano, nosotros no hemos desarrollado el carácter de Cristo. Note lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note, hermano, claramente, voy a volver a leer ese texto. Pues dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo. El carácter de Cristo tiene que reflejarse en nosotros. Y la búsqueda de ese carácter es lo que nosotros necesitamos. Y esa es la razón por la cual Cristo no ha venido. Cuando nosotros como pueblo reflejemos su carácter, Él vendrá a reclamarnos como suyo. Nota, hermano, el siguiente texto de la palabra de Dios. 1 Juan 3:2 dice, 1 Juan 3:2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Nadie puede ver a Jesús si no es como Jesús. Mira, hermano, el texto yo lo voy a repetir de memoria. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué Jesús no ha venido? Porque nosotros no somos semejantes a Él. Ahora, yo les dije que tengo un sermón titulado La causa de la demora, parte 1 y parte 2, donde yo explico con detalle este asunto, cómo nosotros podremos lograr que el carácter de Cristo venga a nuestra vida. A nosotros se nos dieron 5 verdades específicas para que el carácter de Dios venga a nuestra vida. Yo les recomiendo ver esos sermones donde yo explico en la parte 2, yo explico esas 5 verdades sagradas que a nosotros se nos dieron para que el carácter de Cristo venga a nuestra vida. Jesús va a venir cuando nosotros seamos semejantes a Él. Ahora, note esto, hermano, ¿cuál es el problema? La siguiente cita, deseado toda la gente, página 625, dice la señora White, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Hermano, dice ella que el honor del Padre y el honor del Hijo están comprometidos. Y hermano, nosotros los adventistas tenemos a Jesús pasando y al Padre pasando vergüenza con los seres creados que no han caído. Porque a los seres de arriba, Dios les dijo que aquí se iba a reflejar su imagen. Y los seres de arriba miran para abajo, como miró Jesús, y ve que nosotros no reflejamos el carácter. Y el Padre y el Hijo están pasando vergüenza, porque nosotros no hemos logrado reflejar el carácter. Si tú quieres reflejar el carácter, yo te recomiendo que tú escuches la parte 2 del sermón, La causa de la demora, parte 2, donde yo presento 5 verdades que se nos dieron nosotros los adventistas para que el carácter de Dios se revele en nosotros. Pero esas 5 verdades nosotros las odiamos. No queremos que se nos hablen de ellas, no queremos que se nos mencionen. Sin embargo, esas 5 verdades son las que van a traer el carácter de Dios a nuestra vida. Así que, hermano, nosotros estamos en rebelión contra esas 5 verdades. Y eso es lo que la señora Juárez le llama insubordinación. Insubordinación. Nosotros no estamos obedeciendo esas 5 verdades que a nosotros se nos dio. Ahora, hermano,
Note también lo que dice la sierva del Señor, el conflicto de los siglos. Note lo que dice ella. Dice ella, vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes, de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Note, hermano, yo cada vez que leo esta cita te digo que ella dice vendrán. Si dice que vendrán es porque no están. Vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Hermano, vuelvo y te repito, si dice que vendrán es porque no están. ¿De dónde vienen? ¿Sabe de dónde vienen, hermano? Vienen de los puestos de avanzada. ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué está en esta demora? Porque nosotros queremos irnos solo al campo. Y muchos se han ido solo al campo y han fracasado. Vendrán en plural. Vendrán en plural. Siervos de Dios con semblantes iluminados. Esa es la razón, hermano, querido hermano, por la cual Jesús no ha venido. Esa es la razón. Nota esta otra cita que quiero presentar. Dice la sierva del Señor, hay que trabajar en favor de las ciudades, pero desde los puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? El ángel le dijo a la señora White, ¿no serán amonestadas las ciudades? Y eso es una excusa que mucha gente presenta. Y el ángel le contestó, sí, las ciudades van a ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que viva en ella, sino mediante su visita realizada para advertirla de lo que acontecerá sobre la tierra. Hermano, quiero decirte, hermano, uno de los problemas que nosotros los adventistas tenemos es que soñamos con pajaritos. Nosotros pensamos que los que viven en la ciudad van a amonestar la ciudad. La sierva del Señor dijo, la sierva del Señor no, el ángel le dijo, sí, las ciudades van a ser amonestadas, pero van a ser amonestadas por los que vengan con semblantes iluminados y resplandecientes, santa consagración desde los puestos de avanzada. Ellos serán los que van a dar la última ronda al mundo. Hermano, el evangelio hay que predicarlo por ronda. El evangelio nunca se termina de predicar, nunca se termina. Por eso estos hermanos que yo les conté la historia tenían que volver cada 10 años, tenían que dar una ronda de predicación. Y hasta que Jesús venga, nosotros tenemos que estar dando ronda de predicación por todo el mundo. Ahora quiero decirte, hermano, habrá una última ronda. Una última ronda. Y esa última ronda, la última vuelta, va a ser dada desde los puestos de avanzada. La última ronda se va a dar desde los puestos de avanzada. El ángel se lo dijo claramente a la señora White. Le dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por los adventistas que vivan en las ciudades. Ellos no van a amonestar a las ciudades. Y ese es el problema que estoy mencionando, que el sector conservador de la iglesia donde dice, no, nosotros sí en la ciudad, nosotros vamos a amonestar a la ciudad. Y usted lo ve en la ciudad, a veces me invitan a predicar a la ciudad y hablar sobre evangelismo. Y me dicen todo lo que están haciendo, todo lo que están amonestando y todo lo que están predicando en la ciudad. Y deben hacerlo, yo no estoy diciendo que no. Pero ellos piensan que ellos van a terminar la obra. La última ronda, hermano, querido hermano, va a ser dada desde los puestos de avanzada con los rostros iluminados. Dios te está llamando a eso. Nosotros los adventistas necesitamos volver a este libro. Nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Nosotros estamos muy conformes con que somos el pueblo de Dios, que tenemos toda la verdad, y eso nos llena de orgullo. Pero el pueblo adventista, hermano, no es más que un pueblo insubordinado. Un pueblo insubordinado, queriendo decir un pueblo que no obedece.
A nosotros se nos han dado demasiadas instrucciones que nosotros hemos ido poniendo a un lado. Querido hermano, mi llamado para ti es, Dios te está llamando. Lo que tú necesitas hacer es amar a Dios por encima de todas las cosas y vivir de toda palabra que salga de su boca. El problema de la mayoría en la iglesia adventista es que se fija en la cizaña. Y la cizaña es un 96% posiblemente de la iglesia. Y los hermanos dicen, bueno, pero si aquellos se van a salvar, yo también me voy a salvar. Hermanos, nosotros tenemos que no prestar atención a la conducta y a lo que hace la cizaña y debemos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Nosotros necesitamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos acercarnos al Señor y vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Querido hermano, nosotros estamos en una triste demora. En una triste demora. En una larga demora. En los últimos sermones he estado invitándote a que tiene que haber unidad entre nosotros. Nosotros necesitamos unirnos para romper esa demora. Y esa demora, hermano, se rompe volviendo al desierto. Hoy día Dios nos está llamando al desierto, a nosotros los adventistas del séptimo día. Y Él no va a venir hasta que nosotros no salgamos al desierto. Ya le dije en sermones anteriores que había una nube que nos cubría de día. Esa columna, nosotros no le salimos, nosotros adventistas no le salimos. Y nosotros dejamos de caminar hacia la Canaán celestial y dimos la vuelta hacia Egipto. Y en el año 1903 nosotros entramos en Egipto. Nosotros estamos en Egipto. Necesitamos salir de Egipto. Necesitamos salir de esa educación. Y nosotros necesitamos volver al desierto. Dios nos está llamando al desierto. Y vuelvo y te repito. El tema de esta ocasión es mostrarte a ti que nosotros estamos en una triste, larga demora. Y el Señor no va a venir hasta que rompamos la demora. Y para romper la demora, nosotros necesitamos salir de Egipto y volver al desierto. Esta es una invitación personal a que salga de Egipto y venga al desierto. Forme parte de este movimiento de la Orden de Madison. Dios te está llamando. Dios espera tu respuesta. Dios te bendiga y Dios te guarde.